Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos a mi canal. Si no estás suscrito, te animo a que te suscribas. También te animo a que me sigas en mis redes sociales. Bueno, esta semana os traigo el pantalón que iba conjunto con la remerita. Ahora os saldrá otra vez la foto de la semana pasada. Va conjunto, pero que lo podéis hacer solo también. Es muy fácil de hacer, está hecho con el color de las florecillas, o sea, el mismo color, el rosa, y luego ribeteado en blanco. Todo de varetas, menos las 4 últimas vueltas de los jamales, que están hechas del mismo punto que la remera. Que espero que os guste, que es muy fácil de hacer y que está hecho enseguida, que es un patrón estupendo sobre todo para las que estáis empezando, porque como os he dicho es todo en punto de varetas. Y nada, que os animo a que lo hagáis porque tenéis un conjunto estupendo, ¿vale? Que os doy las gracias como siempre por verme y por seguirme, que os mando un gran abrazo y perdonadme si alguna vez tardo en contestar por Facebook, que es por donde más me escribís, porque ando un poco liadilla. Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo para todas y todos. Para hacer el pantaloncito necesitaréis 100 gramos de hilo de algodón. Bueno, lo mío es de hilo de algodón, pero vosotros podéis utilizar otra clase de hilo. Para trabajar con un 3,5, pero yo lo he trabajado con un ganchillo del número 3. Un ganchillo también del número 3 y unas tijeras. Empezaremos haciendo una cadena de 100 cadenetas. Entonces, pasaremos el ganchillo, yo lo empiezo así, ¿vale? Hay muchas formas de empezarlo, pero yo empiezo así. Atravieso por bajo del hilo, entre el dedo y el hilo, y giro en sentido contrario a las agujas del reloj, el ganchillo, cojo la hebra del hilo y la paso. Y cogemos la hebra del hilo y pasamos. Pasamos y pasamos. Así un total hasta llegar a 100 cadenas. A 100 cadenetas. Cuando ya tenemos la cadena hecha, lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado que no se nos dé la vuelta, vamos a unir una parte con la otra, el principio con el final. Ya os digo que tenemos que tener mucho cuidado, que no se nos haya doblado. Entonces, cogeremos y engancharemos el final, esto es con el principio. Pasaremos por aquí por medio de la espiga y con un punto deslizado uniremos la cadena. Una vez hecho esto, subiremos 3 puntos de cadeneta. Este hilo lo vamos a perder mientras hacemos las varetas. 1, 2 y 3. Esta será nuestra primera vareta. Y ahora, aquí en el siguiente punto, en medio de la espiga, clavaremos, cogeremos el hilo y en 2 tiempos, 1 y 2, vamos a hacer una vareta. Y en el siguiente, lo mismo, en medio de la espiga, clavamos 1 y 2. Y así, en el siguiente lo mismo. Y en el siguiente
lo mismo. Durante toda la vuelta. Haremos punto de varetas. Esto lo vamos a estar haciendo durante toda la labor. Así que ahora daremos toda la vuelta, trabajaremos en redondo y finalizaremos la primera vuelta. Finalizaremos la primera vuelta con un punto deslizado aquí en el tercer punto de cadeneta del inicio. Clavaremos y con un punto deslizado cerraremos la vuelta. Y volveremos a levantar 3 puntos de cadeneta. Y en el siguiente punto vamos a hacer vareta. O sea, los 100 puntos vamos a seguir haciendo varetas durante toda la segunda vuelta. Varetas y varetas. Durante toda la vuelta. Cerramos la segunda vuelta en el tercer punto de cadena del inicio. ¿Vale? Y ahora vamos a levantar 4 puntos de cadena. En vez de 3, 4. 2, 3 y 4. Y entonces saltaremos un punto y en el siguiente haremos una vareta. Un punto de cadena, saltamos uno y en el siguiente punto de vareta. Punto de cadena, saltamos uno y en el siguiente vareta. Punto de cadena, saltamos uno y en el siguiente, y toda la vuelta va a ser de esta forma, porque aquí va un cordoncito como un cordón para atarse. De todas maneras, si vosotros queréis podéis poner una gomita de estas de rulito, pasarla por aquí, por del revés, por entre, para que se coja un poco más. Pero aquí voy a hacer un cinturón. Un cinturón, no pasar un cordón. Entonces toda la vuelta 3 va a ser con esa secuencia. Terminamos la vuelta número 3 con un punto de cadena, y cerrando en el tercer punto de cadena del inicio con punto deslizado. Y ahora la cuarta vuelta serán 3 puntos de cadena y aquí en este punto una vareta y en el siguiente una vareta, y en todos los puntos haremos una vareta hasta terminar la vuelta. Y trabajaremos durante todo el trozo de lo que es desde la cintura hasta el tiro, hasta abajo, con punto de vareta, solamente. Una vez tenéis lo que es el tiro, que llamo yo he tejido desde la primera vuelta hasta aquí la última 7 pulgadas o 18 centímetros. Ahora vamos a separar el pantalón en dos partes. Vamos a coger unos cuentavueltas o marcadores y vamos a marcar la mitad de este lado y la mitad de este lado. Entonces, como teníamos 100 varetas, lo dividiremos en 50 y 50.
Yo en vez de he cortado el hilo porque en vez de poner el cambio de vuelta aquí en medio, lo he puesto en un ladito para que no se note tanto, ¿vale? Entonces ahora contamos 50 de esta mitad y 50 de esta. Para empezar a hacer los camales del pantalón, lo que vamos a hacer es, nos posicionaremos en medio en uno de los marcadores y haremos 5 puntos de cadena, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y engancharemos uno con otro. Para hacer el tiro. Y ahora trabajaremos en redondo, daremos la vuelta y trabajamos en redondo, levantaremos los 3 puntos de cadena, 1, 2 y 3, y ya vamos a trabajar en punto de vareta todo el camal. ¿Por qué hacemos esto primero y no? Es que si no, luego se queda como una especie de hueco ahí, ¿vale? Entonces hacemos puntos de cadena, puntos de vareta en toda lo que es la piernecita, como ya la hemos... A ver, que aquí se me queda un hueco. Iremos haciendo punto de varetas. Cuando lleguemos aquí haremos las 5 cadenas. Y uniremos una parte toda la vuelta, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer toda esta primera vuelta del camal en punto de vareta, todo alrededor, los 50 puntos más los 5 que hemos añadido, estos 5 hasta llegar aquí. Cuando llegamos aquí a las cadenas, esto que es el hilo este por dentro, ¿vale? Lo cogeremos así para llevárnoslo y meterlo por aquí y haremos en cada cadena una vareta. ¿Vale? Por aquí por medio de la espiga recogeremos el tres, a ver, 4 y 5. Y en el tercer punto de la cadena de inicio, como siempre, pues cerramos la vuelta. Y ahora volveremos a levantar 3 puntos de cadena y esto lo haremos durante 3 vueltas más, con esta 4. ¿Vale? Tenemos que hacer 3 vueltas más de punto de vareta. Una vez tenemos las 4 vueltas del camal hechos, lo que vamos a hacer es levantar 4 puntos de cadena, 6 puntos, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora aquí en el mismo punto
haremos una vareta. Ahora tenemos que casar lo que es el dibujo. Contaremos 3, saltaremos 3, 1, 2 y en el tercero haremos una vareta, punto de cadena y una vareta. Saltamos 1, 2 y en el tercero haremos una vareta, 3 puntos de cadena y en el mismo una vareta. Saltamos 2, bueno, 3, 1, 2 y en el tercero saltamos 2 en el tercero, una vareta, punto de cadena, vareta. Y saltamos 2, 1, 2 en el tercero, vareta, 3 puntos de cadena y vareta. Y haremos todo lo que es toda la vuelta con esta secuencia, ¿vale? Terminaremos con vareta, punto de cadena, vareta. Y aquí en la tercera cadena del inicio vamos a cerrar la vuelta. Y ahora la vuelta número 2 nos posicionaremos aquí en medio de la V. Levantaremos 3 puntos de cadena y vamos a hacer y 2 varetas. Un punto de cadena y 3 varetas. 1, 2 y 3. Estos 3 puntos de cadena los vamos a contar como una vareta, igual que hemos hecho con todas las vueltas. Aquí vamos a hacer la V, o sea, una vareta, punto de cadena, una vareta, y saltamos ya a la siguiente, a la V grande, donde están los 3 puntos de cadena, y volvemos a hacer 3 varetas, punto de cadena, 1, 2 y 3 varetas. Y de nuevo saltamos a la V pequeña y la hacemos vareta, cadena y vareta. Y entonces vamos a hacer esta vuelta y luego volveremos a hacer la vuelta número 1 de la que hemos hecho, esta de aquí, y otra de nuevo para terminar con esta vuelta, o sea, 2 más. La repetición de esta vuelta es eso, 3 varetas, punto cadena, 3 varetas y luego la V, una vareta, punto de cadena, una vareta. Lleguemos aquí al final de la segunda vuelta. Lo que haremos será con punto deslizado, eso ya lo teníamos claro. Entonces ahora vamos a hacer, para posicionarnos aquí en medio, entre la separación de un grupo y otro, con punto deslizado iremos casándolo todos los 2 puntos hasta así, hasta aquí. Y entonces aquí vamos a levantar los 6 puntos de cadeneta, 2, 3, 4, 5 y 6 que hemos hecho aquí al principio.
y aquí en este mismo punto haremos la vareta. Es que quería explicaroslo bien porque hay veces de que aquí nos trabamos un poco. Empezaremos así la vuelta. Y ahora sí, haremos como la primera vuelta, vareta, punto de cadena y vareta, y ya la siguiente vuelta será posicionarnos dentro como hemos hecho aquí en esta segunda. Una vez hayamos terminado la piernecita, que hayamos hecho estas dos, y lo queréis hacer más largos o ya es opcional vuestro, vamos a hacer la otra, y para hacerla vamos a hacerla igual, por supuesto. Una piernecita tiene que ser igual que la otra. Vale, pues entonces empezaremos. Os voy a dar pero sabéis que tenéis que es igual, lo mismo. Disculpad, que es que se me está moviendo. Entonces cogeremos aquí donde tenemos los cambios de vuelta, vamos a subir 3 puntos de cadena, 1, 2 y 3. Entonces este trozo de hilo, como hemos hecho anteriormente, lo vamos a perder. Y ahora en cada punto haremos una vareta como hemos hecho ahora. Entonces cogeremos y en cada punto vamos a hacer, perdemos el hilo, ¿veis? Una vareta. Y volveremos a hacer la misma operación, lo mismo que hemos hecho con que hemos hecho con el anterior camal, lo mismo, las 4 vueltas de punto de vareta y las 4 vueltas con punto de vareta y 4 vueltas con el punto de los abanicos. Cuando ya tenemos los 2 camales hechos, los 2 camales, uno y el segundo, vamos a ribetear todo lo que es la cintura y los 2 camales. Entonces vamos a aprovechar por donde queda, hemos terminado, y levantaremos 3 puntos de cadena, 1, 2 y 3, y pasaremos al siguiente punto con punto deslizado. De nuevo levantamos 3 puntos de cadena, siempre va a ser la misma secuencia, 2, 3 y en el siguiente punto deslizado, 1, 2, 3, en medio, punto deslizado, y continuamos igual, 1, 2, 3 puntos de cadena y punto deslizado. Y así tenemos que ribetear todo el camal, como os he dicho, los 2 camales y la cintura, ¿vale? Esto
es opcional, vosotros si queréis lo hacéis, si no, no lo hacéis. Yo lo voy a ribetear todo y aquí aquí le voy a poner un cordón en color blanco también, a juego con la blusa. Para hacer el cordón tenemos que hacer un número de cadenas igual que dejando también unos trozos para hacerle un lazo o un nudo a la medida de la cintura que sea. Entonces hacemos las cadenas. Yo he hecho unas 200 cadenetas. Ahora, para hacer el cordón, lo único que tenemos que hacer es, en este siguiente punto, ir deslizando los puntos. Entraremos aquí en medio de la espiga y iremos deslizando y haremos el cordón. ¿Veis? Tenemos que deslizar todos los puntos. Pues nada, a deslizar. ¿Veis? Queda un cordón muy bonito. Me gusta más así que si lo hacemos así a mano para un lado y para el otro. Bueno, y una vez ribeteado todo y con el lacito, pues así es como queda el conjunto. Os he sacado la camiseta de la semana pasada y para que veáis qué bonito conjunto veraniego podéis hacer muy bien de precio. Pues nada, muchas gracias por verme, os mando un gran abrazo y si os ha gustado por favor dadle al like. Hasta la próxima semana.